Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando de la teología del libro de los jueces. Leyendo un poco, estábamos ya con el colofón, la última partecita del capítulo 8 de esta narración muy interesante del libro de los jueces. Después ya entraremos la otra parte, que es el capítulo 9, que nos hablará sobre la coronación de Abimelech, ¿verdad? Mi padre es rey. Y aquí estamos hablando, hay dos tendencias, ¿verdad? Hay una tendencia que es a favor de la monarquía, hay una tendencia que es en contra de la monarquía. Este colofón final de lo que estamos leyendo de ese grupo que estaba un poco en contra de la monarquía en realidad. O sea, anda la jorepágico ahí con el rey, ¿verdad? Pero por los muchos defectos que encontraron también en este estilo de gobierno de la monarquía. Y ellos además están reflexionando desde el exilio o el post-exilio, después del exilio. Y ahí se dan cuenta en su síntesis, en su reflexión, que si nosotros hemos caído al exilio justamente por culpa de qué cosa, y por culpa de nuestros reyes, de nuestros tendotacuera, no supieron llevar adelante a la nación. Cualquier analogía a la realidad actual de lo que nosotros vivimos, bueno, esa es una coincidencia, digo yo, una coincidencia. O sea, muchas de estas cosas también suceden con nosotros, ¿verdad? Y entonces, aquí se nos presenta y se nos dice, primero, el famoso, ¿verdad?, chupamedia, ¿verdad?, que vienen y le dicen a Gedeón, a vos te queremos poner de rey, y después de vos le vamos a poner a tu hijo, y después de tu hijo, tu nieto, pente oí la pendebalea, pente oí nambre. Entonces, hay un poco de todo. Por eso le digo, cualquier analogía o semejanza de lo que nosotros vivimos hoy o vivimos o seguiremos viviendo, porque esto es de que el mundo es mundo, ¿verdad? Entonces es una cuestión nuestra. Y la segunda parte es la cuestión de la idolatría, y justamente aquí te presenta que también Gedeón, y por eso aquí está, el autor sagrado quiere mostrarte y te quiere decir, miren, si ustedes le ponían a Gedeón, porque Gedeón lo primero que hace es recoger el oro que tenían todo, pero que tengo algo de oro, ponían entonces los prendedores, las cosas de los camellos, en fin, de todo un poco, y hacen un efod. Bueno, todo esto es simplemente para significarnos y decirnos la cuestión idolátrica, que es lo que nos aleja de Dios.
Hoy tenemos que leerlo, una vez que entendemos el mensaje, tenemos que leerlo y tenemos que entenderlo desde nuestra propia realidad. Vamos a seguir un poco en el curso de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días del Antiguo Testamento. Hoy queremos mirar la muerte de Gedeón. Queremos estudiar, leer un poco. Madián quedó humillado delante de los israelitas y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo durante 40 años, mientras vivió Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, se fue y permaneció en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos propios, porque tenía muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo, a quien puso el nombre de Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una feliz vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra de Abiezer. Bueno, eso es como continúa después ya la muerte de Gedeón. Pero esa primera partecita sería interesante mirar de nuevo, insistir un poco de lo que dice que Jeroboam, ¿verdad? Construyó 2 becerros, así también Gedeón. Aquí le está comparando, ¿verdad? Gedeón hizo con ellos un efod que colocó en su ciudad de Ofra. Jueces 8:27, ¿verdad? Y luego también tenemos a Jeroboam. Entonces una comparación, eso lo vamos a encontrar en el libro de los reyes, después posteriormente. Construyó 2 becerros de oro, puso uno en Betel y otro en Dan. Primera Reyes 12. Entonces, más allá de esta relación que puede existir en Gedeón, Jeroboam, ¿cómo no mantener el tono crítico del conjunto de la secuencia? Ya que habiendo comenzado con la construcción positiva, destrucción, porque él se acuerdan que una vez que atacó a los de Madián, lo primero que hace es destruir, dice, perseguirlo y destruir todo lo que era los altares de Baal. Nosotros habíamos leído en el 6:25, volvemos a mirar un poco, en el 6:25, cuando Gedeón, después un bodiparapayo, ¿verdad? Y una vez que él está allí, entonces lo primero que hace es la destrucción del altar de Baal. Aquella misma noche el Señor dijo a Gedeón: toma el novillo de tu padre y otro toro de 7 años. Luego destruirás el altar de Baal que pertenece a tu padre y cortarás el poste sagrado que está junto a él. Después edificarás al Señor tu Dios en la cima de esta altura escarpada un altar bien construido. Entonces tomarás el otro toro y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Bueno, aquí entonces encontramos algo muy interesante, ¿verdad? De lo que podemos comparar también con Jeroboam, después toda la construcción. Aquí es positiva la situación, porque Gedeón lo que está haciendo es destruir el altar dedicado a Baal, es decir, a los ídolos, a otros dioses. Entonces, ¿cómo es que él comienza destruyendo con una acción positiva el altar de Baal? Y luego finaliza él mismo erigiendo otro altar, un efod de un ídolo. Bueno, el autor con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y nos dice que Gedeón es una especie de paradigma para nosotros, de modelo en la Biblia, una figura que compendia en sí toda la historia futura de Israel. Porque vamos a encontrar que casi todos los reyes, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El último informe de la ONG Open Doors sobre la persecución cristiana en el mundo arroja cifras preocupantes. Señala que el 2021 se cierra con los peores datos registrados hasta el momento. En África subsahariana, al menos 7 países están en los primeros puestos por grado de violencia anticristiana. Es decir, desde el cinturón del Sahel para abajo, la situación de las comunidades cristianas empeora año tras año, y la victoria talibán en Afganistán es como gasolina para esos movimientos extremistas.
El informe es el World Watch List y dice que hay más de 360 millones de cristianos perseguidos, 1 de cada 7 en el mundo y 1 de cada 5 en África. Más de 4.650 hombres y mujeres cristianos fueron asesinados por su fe solo en Nigeria. Pero el África subsahariana, por desgracia, se ha convertido en los últimos años, y el año pasado todavía más, en el lugar del mundo donde mayor violencia se está experimentando contra los cristianos. Afganistán es el peor país para ser cristiano, superando a Corea del Norte. Asia sigue siendo el peor continente para los cristianos, donde 2 de cada 5 son perseguidos. Otras entidades, como el Observatorio que mide la discriminación contra cristianos en Europa, piden que se tome en serio esta situación. Señalan que los cristianos son los que más sufren la persecución religiosa. Si miras el número total de personas perseguidas por su fe en el mundo, el 82% son cristianos. De alguna manera hay una percepción errónea de la condición de los cristianos, muy marcada por la visión europea. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los cristianos son pobres, sin recursos, y están en países donde son minoría. La lista hecha por Open Doors señala que en 2021 hubo casi 6.000 cristianos asesinados y más de 5.000 ataques a iglesias. Otro tema destacado es que el informe también señala que hay persecución a cristianos en países como México y Colombia, donde crimen organizado persigue a quienes lo denuncian. En noviembre de 2019, un sacerdote tuvo la idea de abrir una iglesia hinchable en la ciudad de Terneuzen, en Holanda. Con ella recaudaba fondos para construir una estructura mucho más permanente. Fue el punto de partida para restaurar la preciosa torre de la iglesia de St. Willibord. La iglesia ya no está, pero la torre sigue en pie. La primera vez que visité esta ciudad, vi la torre y pensé, aquí tenemos que construir una capilla para la Virgen María, Reina de la Paz. Así que empezamos a recaudar fondos para la torre. La iglesia hinchable ha servido para recaudar fondos para una capilla que será inaugurada en mayo y también para reunir a las personas en un proyecto común. Están muy contentos de que se les invite a entrar en esta iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser amables, invitar a las personas y cuando tengan preguntas, responderlas. Decirles, dime lo que piensas. Es muy importante que volvamos a encontrar las palabras para hablar de nuestra fe. La idea era invitar a quienes pasaban por allí a encender una vela y a rezar dentro de la iglesia hinchable. El sacerdote lo vivió como una oportunidad para revitalizar la fe entre las personas, una oportunidad de llegar a quienes no van nunca a la iglesia. Vienen personas de Siria, Irak, Irán, Polonia, Italia y España. Es estupendo ver cómo te devuelven la fe. También tenemos muchos sacerdotes de fuera, de la India, de Vietnam, Filipinas y de Argentina. Es bueno tener su testimonio de fe. Les digo, tú nos traes la fe. Holanda ha dado muchos misioneros a la iglesia, ahora ellos regresan para traérnosla a nosotros. Para mantener vivo este entusiasmo, el sacerdote planea volver a sacar a las calles su iglesia hinchable, y no solo para recaudar fondos, sino para mostrar a las personas que las puertas de la iglesia están siempre abiertas para todos. Pocos recuerdan que uno de los inventores de las JMJ fue un cardenal argentino, Eduardo Pironio. Trabajaba con Juan Pablo II, quien lo hizo presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Falleció en 1998. Hace años, Jorge Mario Bergoglio abrió su causa de beatificación durante sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires. Ahora, como Papa Francisco, ha reconocido oficialmente que vivió como un héroe las virtudes cristianas. Ya solo falta que se demuestre un milagro realizado a través de su intercesión para poder beatificarlo. Francisco también ha reconocido las virtudes heroicas del religioso italiano Immacolato Giuseppe di Gesù, las de la religiosa brasileña Benigna Víctima di Gesù y las de la española Juanita Méndez Romero, fallecida en 1990. Además, el Papa ha aprobado un milagro que permitirá la beatificación de la italiana María Costanza Panas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita.
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas.
Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estábamos mirando aquí, estábamos entendiendo en esa primera partecita que a Gedeón se le está presentando como un paradigma. ¿Va? Dice la paradigma dice como un modelo dice como un ejemplo. ¿Ejemplo de qué cosa? De toda la futura historia de Israel. Porque aquí te está hablando, y ellos le dicen, te queremos poner a vos como rey, te queremos poner a vos como el que nos vas a gobernar. Gobiérnanos tú, tu hijo y tus nietos. Y Gedeón rechaza. Ese entonces es un sentido positivo. Como diciendo, el único, y él dice, ¿verdad? El único que les va a guiar es solo el Señor los gobernará. Solo el Señor los gobernará. Entonces, este es un primer paradigma positivo. Ñañe poner siempre. Escoba nueva, barre bien y vengo la gente. Ya pepe poner, ya poner, ya moñe poner. Casi todos nuestros tendotacueras comienzan así, ¿verdad? Hasta yo recuerdo, ¿verdad? Que algunos decían que Chona comenzó espectacular. Y pienso que sí, ¿verdad? Porque muchas cosas que hasta ahora tenemos así, grandilocuentes, ya eso está como construido, ¿verdad? En ese tiempo. Pero peinte como siempre. Y ese es el paradigma y el modelo. Japeángola ave o lleva los que buscan simplemente los salameros, como decimos nosotros. Entonces con eso lo que estamos haciendo es denigrando, bajando ¿a quién? A la misma comunidad. Entonces le estamos sacando la posibilidad nada más y nada menos que ¿a quién? Al pueblo, a la gente, a la comunidad. No se olviden que la Biblia se escribe para la comunidad. La comunidad se tiene que dar cuenta, oye, esa peana, ¿verdad? Donde todos, aquí, todos los tendotacuera en la Biblia, de cierta forma tienen una influencia y una influencia muy positiva, pero siempre, fíjense, que siempre después consultan primero con Dios los tendotá, ¿verdad? Pero después siempre se dicen, fíjense en un Moisés. Moisés es el máximo tendotá, ¿verdad? Presentado en la Biblia. Y justamente él siempre primero consulta con Dios. Es una forma de decir, el que está al frente, que tiene una responsabilidad tan grande, necesita primero saber cuál es la voluntad verdaderamente de Dios con respecto al pueblo, con respecto a la comunidad. Eso quiere decir, aquí no es una cosa súper extraordinaria, no sé, él luego tenía la posibilidad de hablar con Dios, que esto, que aquello. No, estas son imágenes, por eso que tenemos que entender bien lo que significa la semiótica, ¿verdad? Semiótica es el estudio de los símbolos, de los signos, de estas actitudes, entonces, de los personajes principales que están al frente, en este caso, de una narración, pero que son paradigmáticos también, es decir, que son modelos, que son ejemplos, que nos están haciendo reflexionar y nos están diciendo, bueno, pueblo, belleza guamina, si queremos verdaderamente hacer surgir la nación, queremos hacer surgir la familia, queremos hacer surgir tu parroquia, queremos hacer surgir tu capilla, lo que sea, tu grupo, tu movimiento. Va, eres yapona, Ana Pepe, Moisés la ejemplo tengo. Ejenduna ena tejona eñesu eyerure beñan de yara va eñan de yara roya poana lleva da eñan de yara otra de línea privada, teléfono celular o lo que sea, sino que la oración y el encontrarse ante lo luminoso, ante Dios, es porque eñan de yara te sensibiliza. Solamente el que es sensible, por eso es importante el aspecto trascendente, el aspecto religioso. La ñande, na ñañemboyaino peñan de yarare non debe, na ñañesuino peñan de yarare non debe, da ya como aimba eveñan de la pichar, va evena ñanemo cri, va evena ñanemongu ei, que al otro le coma michi, ya es ahí señal de lleva. Pero ñande, por nuestra propia cuenta no damos ese paso.
Recuerden eso, queridos hermanos, y esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta, porque es aquí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que verdaderamente entender cómo nos compromete la vida cristiana. Porque si la vida cristiana no nos compromete de esta manera, ciertamente que después, entonces nosotros no vamos a hacer nada por los demás. Bueno, de este punto de vista es que nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, toda la lectura bíblica que tenemos nosotros. Y aquí entonces, cuando se está hablando y se nos está diciendo que Gedeón entonces es para nosotros ese paradigma, ¿verdad? Gedeón es entonces para nosotros esa persona que nos está hablando y que nos está diciendo, bueno, moto vaya pitañena, lleva, va eva la potañena, hamba ella vaya pota. Entonces, Gedeón es una especie de paradigma, una figura que compendia, decíamos, en toda la historia futura de Israel, porque después viene lo negativo. Lo negativo es que Gedeón también cae y él también influencia del capítulo 3, Yahshua Peisha, Génesis, considerarse como Dios, ¿verdad? Entonces él hace un efod, van y todo Israel va y se arrodilla ante ese efod. De la salvación colectiva se pasa a actos de violencia e incluso a la tentación de la idolatría. Tentación de idolatría. ¿Quién podría pensar entonces que en el tiempo de los jueces fue una edad de oro en Israel? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad
Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa,
ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre esta historia de Gedeón. Y ahora pasamos un poquitito más adelante y vamos a ver un poco esta muerte de Gedeón, Gedeón que se muere, Gedeón que dice Yerubbaal, hijo de Joás. Este es el nombre que él va a recibir justamente, ¿verdad? Se fue y permaneció en su casa después de todo lo que él había dado como regalo a Israel, es decir, cómo Dios había obrado por medio de él. Ahora entonces le llega ya su tiempo de descanso. Muchas gracias. Ñande Yara, lleva Ñande Yara, el oyapoba ekue, el oyapoba ekue, derejeru pibe, es decir, nos usa como instrumentos, así como le utilizó a Gedeón. Y después te cuenta lo prolífero y la bendición, ¿verdad?, de parte de Dios. 70 hijos, te dice. Siempre el número 70 es entonces número de bendición. 70, 7 veces 10 o 10 veces 7. Esto es lo máximo, queridos hermanos, ¿entienden? Quiere decir que la bendición y la gracia de Dios para Gedeón fue por su acción salvadora, por su acción de un respeto hacia Dios, entonces le bendijo. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo. Bueno, aquí esta parte del versículo 31 en adelante nos va a ubicar a la historia que vendrá posteriormente. La historia que vendrá posteriormente es sobre el rey Abimelech, todo el capítulo 9 que vamos a ver ahora del libro de Gedeón. Y entonces Gedeón, hijo de Joás, después ya en el versículo 32, muere de feliz vejez y fue enterrado, siempre también. Entonces es importante cómo termina este personaje, a pesar de que tenemos también sus altibajos y sobre todo cuando se vuelve aquí un idólatra, o mejor dicho, cuando le da la posibilidad al pueblo de desviarse de su camino. Vamos a ver las nuevas infidelidades, nos pone el autor sagrado en el versículo 33. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal Perit. Así se olvidaron del Señor su Dios,
que los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Y no agradecieron a la casa de Yerubbaal, Gedeón, todo el bien que él había hecho a Israel. Todo el bien que él había hecho a Gedeón. Bueno, aquí entonces el hecho de olvidarse, el hecho de ir detrás de otros dioses, en fin. Siempre el autor sagrado, el libro de los jueces, nos presentan estos colofones, es decir, estas finalizaciones, y al mismo tiempo nos da pie como introducción para lo que vendrá, que será el capítulo 9, que nos va a hablar justamente de este último hijo, ¿verdad? La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo a Gedeón, a Yerubbaal, y se llama Abimelech. Y ya el nombre, como dijimos en otra oportunidad, y ahora justo vamos a entrar y vamos a estudiar un poco más profundamente, Abimelech, Abi, mi padre, Melech, rey, mi padre es rey. Ahora entonces podemos comenzar a entender y vamos a ver un poco. Aquí el autor sagrado se va a lanzar con todo y nos va a presentar lo que significa verdaderamente esta cuestión de la monarquía, lo que significa la experiencia de la monarquía en Israel. El rey con su función, el rey en su actuar, el rey también con situaciones bien difíciles, incluso situaciones de pecado. Desde su entrada en escena, Abimelech aparece como la figura ambigua de un relato de inspiración política. De inspiración política. Entra entonces con una ambigüedad. La identificación artificial Gedeón y Yerubbaal permite crear una relación de filiación con Gedeón, incluso aunque este nombre está ausente de todo el capítulo. Yerubbaal. Entonces es simplemente para darte, ¿verdad? Y entonces pensar de nuevo, ¿quién fue Gedeón, verdad? Pero aquí hablamos del hijo, el hijo que después vendrá, que va a ser Abimelech. Abimelech, mi padre es rey. En su estado final, el relato implica las secuencias siguientes. En el versículo que va del capítulo 9, del 1 al 6, Abimelech se impone como rey en Siquén. Entonces, aquí ya está. Mi padre es rey. Entonces es la relación, porque yo me llamo mi padre es rey, mi padre. ¿Quién es mi padre? Y esa es la relación que estábamos diciendo para darle un nexo, para darle una conexión con la figura tan importante de Gedeón. Gedeón y Yerubbaal. Decíamos que era un poco ficticio, ¿verdad? Del nombre aquí, pero es para hacer hincapié. Este personaje tan importante, nosotros venimos reflexionando del capítulo 6, 7, 8, imagínense, con todas las hazañas y cómo él fue liberando a este pueblo de Israel. Y ahora entonces en el capítulo 9 seguimos un poco, le damos una conexión, pero por eso decíamos que es un poco artificial, porque entonces aquí esta narración nos está refiriendo tanto a Gedeón y Yerubbaal, ¿verdad? Sino aquí es una narración independiente, pero la conexión es justamente la que nos dice aquí, después de la muerte de Gedeón, muy bien, los israelitas volvieron, etcétera, etcétera, bueno, y no agradecieron a la casa de Yerubbaal Gedeón. Aquí entonces el mismo nombre, ¿verdad? Yerubbaal Gedeón es el nombre que va a adquirir después. Pero Abimelech, hijo de Yerubbaal, aquí está, lo vuelve a hacer, a poner en conexión Yerubbaal, fue a Siquén, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre: digan a todos los señores de Siquén que es mejor para ustedes que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubbaal, o que los gobierne uno solo. Recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquén, y estos se pusieron de parte de él, porque decían: es nuestro hermano. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe
Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos una fiesta muy importante llamada la Cátedra de San Pedro. Y viene a nuestro encuentro la palabra del Señor con la primera carta del apóstol San Pedro, justamente, que nos habla desde el capítulo 5, del versículo 1 al 4. Queridos hermanos, a los sacerdotes de esa comunidad, yo, sacerdote como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto: sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Queridos hermanos, qué hermosa es esta carta, esta exhortación del apóstol San Pedro. Lo más importante, que él se presenta también como sacerdote, el servidor, el que se pone al servicio de su pueblo, al servicio de su rebaño, para poder santificar. Pero lo primero, yo sacerdote, que me pongo en manos de Dios. Allá puede la serapea lleva, agendúa veí Ñande Yara o yerureba cheve. Opisha aguataja ojina, agendúa Ñande Yara o yerureba cheve, opisha veí she pecherecovewi ayapotecoepajú. Pero ahora viene lo segundo y lo importante. Así también les exhorto a ustedes: sean verdaderamente pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, no gobernándolo con fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Es lo que el Señor hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero recordemos que no es solamente aquí rezar por nuestro obispo, rezar por nuestro sacerdote, sino que sobre todo es rezar también por todos los cristianos que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir,
todos tenemos que saber gobernar a nuestro pueblo, a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestra comunidad y a nuestra familia, no por sórdida ganancia, no por fuerza, sino que sobre todo con generosidad, con amabilidad, con dulzura, con cariño, con amor, con principios, con valores que el Señor nos regala. Queridos hermanos, pidamos hoy, al celebrar la cátedra de San Pedro, que cada uno verdaderamente sea catedrático en su casa, en su hogar, allí donde se encuentra en su institución. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes: los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos hablando aquí sobre el capítulo 9, Abimelech, coronación de Abimelech como rey. Vamos a ir mirando un poco y profundizando poco a poco lo que nos está queriendo decir. Del 1 al 6 se impone como rey en Siquén. Él va entonces y comienza a presentarse, le está diciendo She Penderuwa.
yo tengo la misma sangre. Le dice a los ancianos, ¿verdad? En ese momento de Siquén. Y les hace una oferta prácticamente, una oferta bastante durita, ¿verdad? Porque dice que es mejor para ustedes que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubbaal, o que los gobierne uno solo. Que vean. Esta es una pregunta entonces que queda picando ahí en la cancha de los ancianos. Él va junto a sus hermanos y a su madre, ¿verdad? Los hermanos de su madre. Y entonces, le dice que todos juntos, entre 70, 70, estaba peteñonte, beibotá, mávela beibotá. ¿Se dan cuenta? Ya es una pregunta retórica que de a poquito va entrando en la cabecita, ¿verdad?, del pueblo. ¿Qué es más importante? Es una democracia, por decirlo de esta manera, o sea, todo aquí, los 70 hijos de Gedeón, mis hermanos, ustedes quieren que les gobierne uno solo. Entonces él está mostrando de a poquito, es la monarquía. Mono, uno, el gobierno de uno solo, ¿verdad? La monarquía. Y entonces, recuerden, les dice, y aquí está el lanzar la idea principal para que los otros se puedan convencer. Y les dice, recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Y le trago, oye, entonces yo soy de la misma sangre de ustedes. Recuerden eso. No se dejen llevar por cualquier cosa. Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquén. Entonces ellos van. Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquén. Y estos se pusieron de parte de él, porque decían, es nuestro hermano. Luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres vagos y aventureros que le sirvieron de escolta. Enseguida entró en la casa de su padre en Ofrá, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Yerubbaal, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Yerubbaal, porque logró esconderse. Entonces se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló, y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén. Bueno, aquí hay una historia bastante durita, ¿verdad? Esta es la coronación de Abimelech, toda esta historia. Lo primero que hace es acercarse, ¿verdad? Abimelech en realidad se va a imponer como rey, del 1 al 6. Esta será entonces la imposición, pero sobre todo sería como una coronación. Va, dice, ¿qué es lo que a ustedes les conviene? ¿Qué es mejor? ¿Que 70 estén ahí al frente o que uno solo? Iría directamente a depende de dónde, por donde llueve, ¿verdad? Y entonces ellos la acompañan, ¿verdad? Esto se comunicó a los señores de Siquén y se pusieron de parte de él. Se pusieron de parte de Abimelech. Estos que están al frente, ¿verdad? De la comunidad. Y entonces ellos dicen y piensan, ¿quién es este Abimelech? Este es de nuestra propia sangre. Cuando ñandere es guayeba, o ya potamante vengola y ponamía, ¿verdad? Qué interesante todas estas cositas, ¿verdad? Que nos hace pensar un poquitito más también en nuestra realidad de sociedad, de nuestra realidad de comunidad, de nuestra realidad política, etcétera, ¿verdad? Entonces es como un convencer, como un, entre comillas, vender el producto. Pero miren, ellos están de él, le dicen que no hay ningún problema, bueno, vienen y estamos de parte tuyo, porque decían, es nuestro hermano. Ellos reconocen eso, ¿verdad? Y dicen, es nuestro hermano. Algo y ponamos de coña, vamos a apoyarle. Vamos a apoyarle a este rey. Enseguida entró en la casa, ahora viene ya la segunda partecita. Una vez que es proclamado rey, una vez que Abimelech
primero había contratado hombres, guardaespaldas, hoy en día lleva mi hermano va a Belén, a Ofrá. Allí en Ofrá va a la casa de su padre y dice, mató a sus hermanos. Mató a sus hermanos. Queridos amigos, ciertamente que aquí entonces, dentro del contexto histórico, lo que el autor sagrado está contando, no es solamente que aquí viene Abimelech, mi padre es rey. Entonces te está hablando directamente de los reyes, del reinado dentro de Israel, dentro de Judá. Mi padre es rey. Entonces, ¿qué es lo que dice este muchacho que es rey, coronador? Contrató a unos hombres, fue a Efra y mató a sus hermanos. Mató a sus hermanos. Volveremos con esto, queridos hermanos, y vamos a ir estudiando un poco qué es lo que sucede. Vamos a dejar ahora como puntos suspensivos, ¿verdad?, de nuestra historia. ¿Qué es lo que Abimelech hizo aquí y por qué está haciendo todo esto? Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.